En el corazón del reino Ashanti, bajo el sol dorado del África Occidental, vivía Anansi, el dios araña de la sabiduría, la astucia y la travesura. Muchos lo veían solo como un embaucador, pero quienes realmente lo comprendían, sabían la verdad. No era solo ingenioso, era el maestro del engaño, una deidad cuyo intrincado tejido de planes podía atrapar incluso a los seres más poderosos. Así que siéntate, porque esto es Mitos Africanos Revelados. Antes de adentrarnos más en la historia, tengo una pregunta rápida para ti. Sé que muchos de ustedes nos ven desde diferentes partes del mundo, todos unidos por el amor a la mitología africana. Así que me encantaría reconectar. Deja un comentario aquí abajo y cuéntame desde dónde nos estás viendo. Estaré en la sección de comentarios interactuando con ustedes. Y si estás disfrutando del contenido, un me gusta y una suscripción significarían el mundo para mí. Muy bien, volvamos a la historia. Un día, Anansi decidió que quería algo que ningún mortal ni Dios había poseído jamás: toda la sabiduría del mundo. Creía que con ese conocimiento se elevaría por encima de todas las deidades y se convertiría en el ser más poderoso de la existencia. Pero había un problema. La sabiduría estaba dispersa por toda la tierra, oculta en las mentes de dioses, espíritus y ancianos. Anansi, que nunca rehuyó un desafío, ideó un plan. Usando sus hilos de seda, tejió una red mágica, invisible a los ojos mortales. Con ella, comenzó su misión: robar la sabiduría de los seres más poderosos del mundo. Primero visitó a Nyame, el dios del cielo, quien poseía la mayor sabiduría de todas. Disfrazado como un humilde cuentacuentos, Anansi halagó a Nyame con palabras de admiración. «Oh poderoso Nyame, gobernante de los cielos, tu conocimiento no tiene igual. He viajado por tierras lejanas, y nadie cuenta historias tan sabias como las tuyas. ¿Compartirías solo un poco de tu sabiduría con un humilde tejedor como yo?» Agradecido por los elogios, Nyame le ofreció un pequeño fragmento de su conocimiento. Pero lo que Nyame no sabía era que la red mágica de Anansi ya había robado el resto. A partir de ahí, Anansi siguió engañando a los espíritus de la tierra, a los dioses del río e incluso a la astuta hiena. Cada vez usaba una táctica distinta: halagos, engaños o pura audacia para robar su sabiduría y guardarla dentro de una calabaza hueca. Pero Anansi aún no había terminado. Quería mantener su tesoro a salvo, lejos de ojos curiosos. Por eso, decidió esconder la calabaza en la copa del árbol más alto del bosque, donde nadie pudiera alcanzarla jamás. Con la calabaza amarrada a su vientre, Anansi comenzó a trepar. Pero el camino no fue nada fácil. El peso de toda la sabiduría del mundo hacía la subida muy difícil, y con cada paso luchaba para avanzar hacia arriba. En ese momento, su hijo pequeño, Nyuma, pasó cerca y vio la dificultad de su padre. Divertido, el niño se rió y dijo: «Padre, ¿por qué no atas la calabaza a tu espalda? Será mucho más fácil trepar así». Anansi se quedó paralizado. Había pasado tanto tiempo robando sabiduría a los dioses, y sin embargo, un niño lo había vencido en astucia. Su orgullo ardía con fuerza, y en su ira, perdió el agarre. La calabaza se le escapó de las manos y cayó estrepitosamente al suelo. La sabiduría se liberó, esparciéndose por toda la tierra, llegando a cada hombre, mujer y niño. Ya no había un solo ser que poseyera todo el conocimiento. En cambio, la sabiduría pasó a pertenecer al mundo. Y así, la mayor trampa de Anansi se convirtió en su mayor error. Después de su gran fracaso, Anansi se sentó al pie del enorme árbol, observando cómo la sabiduría dispersa
se asentaba en los corazones y mentes de los mortales. Estaba furioso. Había trabajado tan duro, había urdido planes tan brillantes, solo para perderlo todo por un descuido. Pero entonces, mientras observaba, notó algo peculiar. La gente no atesoraba la sabiduría como él había planeado. En cambio, la compartían, transmitiendo el conocimiento de uno a otro a través de cuentos, canciones y proverbios. Incluso el niño más pequeño ahora llevaba consigo una parte de lo que Anansi una vez poseyó por completo. Eso le dio una idea. Si ya no podía poseer la sabiduría, haría lo siguiente mejor: controlar su flujo. Y así, puso en marcha su próximo plan. Esa noche, Anansi tejió una gran telaraña que se extendía por todo el cielo, conectando la aldea con los cielos. Llamó a los ancianos, a los cazadores, a los agricultores y a los tejedores. Con una voz tan suave como la seda, declaró: «Todos ustedes han recibido fragmentos de la gran sabiduría que yo una vez poseí. Pero la sabiduría por sí sola no es nada si no se usa correctamente. ¿Y quién mejor para enseñarles a usarla que aquel que la tuvo alguna vez?». Toda la gente, maravillada por los relatos y las palabras astutas de Anansi, escuchó atentamente. Les explicó qué conocimientos eran valiosos y cuáles eran necedades, qué historias debían creer y cuáles eran simples distracciones. Aunque ya no poseía la sabiduría, había hecho algo aún más grande. Se convirtió en el narrador, el guardián del conocimiento. Y así, desde ese día, Anansi tejió las historias del mundo, moldeando la forma en que la gente entendía la vida, a los dioses e incluso a los demás. Su telaraña conectaba no solo el cielo y la tierra, sino también las mentes de quienes escuchaban. Incluso Niame, el gran dios del cielo, vio la brillantez en la artimaña de Anansi. Lo llamó y le dijo: «Puede que no hayas guardado la sabiduría para ti, Anansi, pero has hecho algo mucho más grande. Le has dado sabiduría al mundo. Por eso, te concedo un don». Con un gesto de su poderosa mano, Niame otorgó a Anansi el dominio sobre todas las historias, convirtiéndolo en el primer y más grande narrador. Y por eso, hasta el día de hoy, se cuentan las historias de Anansi alrededor del mundo. Porque el embaucador, aunque travieso, comprendió el verdadero poder de la sabiduría. Pero por supuesto, Anansi aún no había terminado, porque incluso al aceptar el regalo de Niame, ya tramaba su siguiente truco. Anansi había logrado algo que ningún ser, dios o mortal, había hecho antes. Había perdido todo, y aún así lo convirtió en victoria. Ahora era el guardián de las historias, quien decidía qué conocimiento se transmitía y cómo se recordaba. Pero aún con todo su poder, Anansi no estaba satisfecho. Había engañado a los dioses, pero anhelaba un triunfo más, una última artimaña para probar, sin lugar a dudas, que era el más grande embaucador que haya existido. Y así, puso la mira en un premio mucho más grande que la sabiduría o las historias. Quería robar el poder de la muerte misma. En ese tiempo, la muerte estaba gobernada por un espíritu temible conocido como Onini la Pitón, una criatura tan enorme que cuando se deslizaba, la tierra temblaba bajo su peso. Onini vivía en lo profundo de la selva prohibida, custodiando la puerta entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Anansi, siempre el astuto tramposo, sabía que si lograba derrotar a Onini, se volvería inmortal, libre para tejer sus trucos por siempre. Pero, ¿cómo podría una pequeña araña vencer a una pitón tan larga como un río? Ideó un plan. Una tarde, entró en una aldea cercana, fingiendo estar perdido en sus pensamientos. Murmuró para sí mismo, lo suficientemente fuerte para que los aldeanos lo escucharan. No, seguro que una serpiente no puede ser más larga que una palmera.
eso sería imposible. Un aldeano que pasaba lo escuchó y preguntó: ¿De qué hablas, Anansi? Anansi suspiró. Es una discusión que tuve con mi esposa. Ella insiste que Onini, la pitón, es más larga que una palmera, pero yo le dije que debe estar equivocada. Ninguna criatura puede ser tan larga. Los aldeanos, divertidos con la discusión, difundieron el rumor con entusiasmo. Pronto, la noticia llegó hasta el mismo Onini. Enfurecido por la ofensa, la gran pitón salió de la selva buscando a Anansi. ¿Te atreves a cuestionar mi tamaño, pequeña araña?, siseó Onini, con sus ojos dorados ardiendo de furia. Anansi, fingiendo inocencia, se inclinó. Gran Onini, jamás dudaría de tu poder, pero los aldeanos no están seguros. Ojalá hubiera una manera de demostrarles que están equivocados. Onini levantó su enorme cabeza. ¿Y cómo sugieres que hagamos eso? Anansi sonrió. Pues midiéndote, por supuesto. Si te estiras junto a una palmera, todos verán cuán poderoso eres realmente. Onini, demasiado orgulloso para ver la trampa, aceptó de inmediato. Se deslizó junto a la palmera más alta. Anansi, con mucho cuidado, comenzó a atar a la pitón con su seda, enrollando red tras red alrededor de su cuerpo, fingiendo marcar la longitud. Cuando Onini se dio cuenta de lo que pasaba, ya estaba completamente atado, prisionero de la tela irrompible de Anansi. Los aldeanos quedaron boquiabiertos. El embaucador había derrotado al guardián de la muerte. Anansi llevó a la pitón atada ante Niame, el dios del cielo, declarando: he capturado a Onini. Ahora déjame tomar su lugar y gobernar la vida y la muerte. Pero Niame, aunque impresionado, no se dejó engañar tan fácilmente. No, Anansi, eres astuto, pero la muerte no puede pertenecer a un embaucador. Sin embargo, porque has logrado lo que nadie más pudo, serás honrado para siempre. Tus historias nunca morirán, y tu nombre vivirá en cada cuento de sabiduría y engaño. Y así, aunque Anansi no ganó la inmortalidad, ganó algo aún mayor: la leyenda. Incluso hoy, en Ghana, Jamaica y alrededor del mundo, sus historias siguen contándose, sus trucos siguen admirándose, y su nombre se susurra donde quiera que se encuentren la sabiduría y la astucia. Y así, querido oyente, es como Anansi se convirtió en el dios más astuto de África. Las historias de Anansi son más que simples cuentos. Son lecciones de sabiduría, astucia y supervivencia. En el folclore africano, representa el poder de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Enseña que incluso los más pequeños y débiles pueden triunfar si son lo suficientemente listos. Sus relatos viajaron a través del Atlántico con la diáspora africana, convirtiéndose en parte del folclore caribeño y afroamericano, donde se transformó en figuras como Brer Rabbit en el sur de Estados Unidos y Aunt Nancy en el Caribe. Hoy en día, el espíritu de Anansi vive en la narración moderna, inspirando libros, películas e incluso los cómics de Marvel. Es un símbolo eterno de ingenio, resiliencia y el poder de contar historias. Si te gustó esta historia de Anansi, el embaucador, dime en los comentarios qué mitología africana te gustaría que cubriera a continuación. No olvides darle like, suscribirte y activar la campana de notificaciones para más relatos legendarios de África y más allá.